Estos seres humanos son siempre muy curiosos. Ciertamente, desde que el humano es humano, los humanos se han manipulado y unos a otros para que unos humanos consigan beneficios usando a otros humanos. Pero desde hace 300 años, el sistema de manipulación ha llegado a su perfección. Tomemos, por ejemplo, la mal llamada Revolución Francesa, en la que una minoría manipuló de tal forma a la mayoría que causó, pues, decenas de miles, incluso cientos de miles de muertos, Madame la Guillotine, y causó que Francia tardara 40 años o más en volver al nivel económico que había antes de la Revolución. Eso que llaman algunos Revolución Francesa, y que incluso en esta época todavía hay gente que se cree que eso fue positivo, es totalmente cierto, fue totalmente negativo. Pues fue una manipulación en toda regla. Pero cuando se comprobó los daños enormes que podía llevar una manipulación en masa, cuando se comprobó lo fácil que podía ser manejada la masa, fue hace 110 años, una cosa así, bueno, 105 años, en lo que algunos llamaron Primera Guerra Mundial, donde gente como el manipulador neoyorquino Edward Bernays, utilizando técnicas psicológicas que se había inventado su tío, Sigmund Freud. Edward Bernays fue el sobrino de Sigmund Freud, y que todo luego lo dejó reflejado en un libro en el que escribió en los años 20 llamado Propaganda, que ese libro era el libro de cabecera de Goebbels, el ministro de propaganda de los alemanes de los años 30. Pues él consiguió que la gente fuera en masa a morir por su patria, a asesinar y ser asesinado. Él y otros de su época en los diferentes países occidentales, cuyo resultado fue la primera etapa de la destrucción de Occidente. Millones de humanos mataron y murieron al haber sido manipulados por esta inteligencia, como se llamaría en alemán, por esta supuesta inteligencia, estos intelectuales que saben más que los demás. Y sí, demostraron que sabían cómo llevar a la masa al matadero, como flautistas de Hamelin. 20 años después, lo que luego se llamó Segunda Guerra Mundial, o en la Unión Soviética lo llamaron Gran Guerra Patria, porque murieron ahí 20 millones de la Unión Soviética, solo de ese estado que existía en ese momento. Ahí ya fue la perfección. La gente aceptaba matar y ser matada como algo normal. Y masacres y masacres, matanzas y matanzas y más matanzas, una tras otra. Después pasó este periodo en Europa de supuesta paz, pero que nunca la ha habido en el mundo, porque siempre han habido guerras. Y entraron lo que se llamaron medios de manipulación masiva, de desinformación masiva. Mientras que hace 105 años se utilizaban los periódicos, por ejemplo, ya antes, en 1898, en Estados Unidos, había utilizado los periódicos para manipular sobre la explosión del Maine y crear la guerra contra España, que a los estadounidenses les llevó quedarse y robar Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam y otras islitas del Caribe y estas cosas. La propaganda de lo que se llamó Primera Guerra Mundial utilizó, pues eso, los diarios y los panfletos. En la llamada Segunda Guerra Mundial se utilizaron los documentales en el cine, las películas y la radio, sobre todo la radio. Y ya después, a partir años 60 del siglo pasado, pues se hizo se hizo famoso, digamos, un nuevo instrumento de manipulación masiva llamada televisión.
que realmente funcionó para las armas tranquilas para guerras silenciosas, o eran armas silenciosas para guerras tranquilas. La gente llegaba del trabajo, se sentaba delante de la televisión, era entretenido y al día siguiente sería lo mismo. Mientras tanto, no se enteraban de la realidad o confundieron la realidad con lo que veían en las pantallas. Así que llegamos a esta época en la que la televisión está desapareciendo, pero todo el conocimiento de propaganda es utilizado a través de este medio que estás ahora mismo visualizando. El mayor medio de transmisión de conocimiento que jamás ha creado mente humana en la historia que conocemos, en la historia que desconocemos no lo sabemos. Quién sabe, quizás las pirámides colocadas en todas las partes del mundo eran sistemas de transmisión de energía y de transmisión de información, pero no podemos confirmarlo, aunque haya muchos indicios que nos llevan por ese camino. El caso es que a través de los medios de desinformación masiva retransmitidos en las llamadas redes sociales, YouTube es una, estamos llegando a un punto que si en el siglo XX los estados causaron centenares de millones de muertos, no sabemos si lo que ahora van a conducir todo lo que está ocurriendo con el avance tecnológico, entre comillas, nos llevará a que los estados causen miles de millones de muertos. Se supone que somos 7.500 millones en este momento, millón arriba, millón abajo, porque tampoco se puede concluir que la cifra que nos dan las élites globalistas sobre la población de la Tierra sea cierta, porque cuando uno suma, digamos, los números, la población de las grandes ciudades del mundo no coincide con las cifras que dan los globalistas. Pero vale. El caso es que, como supongo sabrás, desde hace unas décadas hay en el estado de Georgia de Estados Unidos unas piedras, un monumento, en donde está escrito que tiene que reducirse la población a 500 millones. Eso significa eliminar a 7.100 millones o así de humanos. La pregunta es, ¿la manipulación que ahora está ocurriendo nos va a llevar a que vuelvan a salirse con la suya y que la masa tan fácil manipulable acabe matándose en miles de millones? Esa es la pregunta. Porque toda esta estafa globalista de la emergencia climática, que es totalmente falsa, ahí si buscas 700 científicos cambio climático y verás que hay una carta de 700 científicos reales donde explican que sí, claro, el clima cambia, pero que no hay ninguna emergencia. En cambio te ponen a actores, a niñas gritonas suecas, a críos que se saltan los sistemas educativos para hacer manifestaciones y lobbies económicos que hay por detrás para enriquecerse. Dicen que, por ejemplo, la cumbre del clima que se está ahora haciendo en Madrid busca 1.000 millones de euros para sus bolsillos. Es posible que el objetivo final sea crear o un conflicto o algún sistema en el que los humanos volvamos a ser a que la mayoría de la masa manipulada sea incapaz de discernir lo que está pasando y acaben otra vez matándose estos humanos los unos a los otros. Es que realmente, ya digo, estos humanos son sorprendentes, porque son ellos mismos los que se tiran las piedras a su propio tejado. Y hay esta minoría de gente muy inteligente, ciertamente, que está detrás, que conduce a la masa
a su propio fin. Y, como digo en el título, pero mira que es fácil manipular a estos humanos. En el siglo XX, llevaron a centenares de millones a su fin. En este llamado siglo XXI, según el calendario oficial occidental que se inventó en la península ibérica, el calendario gregoriano que se utiliza actualmente en todo el mundo, este siglo XXI parece que todo indica que los globalistas quieren superar a sus abuelos del siglo XX. La única vacuna para no ser manipulado como masa es exacerbar tu individualismo y pensar por ti mismo. En fin, que lo dejo aquí, en este vídeo, que seguramente muy pocos individuos accederán a él, pero ya es suficiente los pocos que posiblemente quedemos, ¿no? Tenemos que quedar 500 millones según las piedras de Georgia. En fin, que te ha hablado esta unidad humana, este individuo etiquetado como José Manuel Goch. Muchas gracias por tu atención y nos encontramos en un vídeo en este mismo canal, si los globalistas lo permiten. Hasta entonces.